Nadie baja al nivel 10 del iceberg por curiosidad, lo haces porque algo te rompió primero. Mi ruptura tuvo nombre y apellido, Elena. Su caso de desaparición fue catalogado como abandono voluntario, pero yo sabía que era mentira. Empecé esto creyendo que hacía true crime ético, buscando dar voz a las víctimas olvidadas, iluminar las negligencias policiales. Quería justicia, quería respuestas. El nudo en mi garganta no me dejaba dormir, el dolor de su familia me quemaba el pecho. Creía que con una buena investigación de código abierto podría encontrar la pieza faltante. Qué ingenuo fui. Empecé a escarbar en foros encriptados, cruzando bases de datos públicas con registros médicos. Buscaba una explicación lógica, humana. Pero en el fondo del iceberg no hay humanidad. Solo hay un abismo que te devuelve la mirada. Si estás escuchando esto, ya estás involucrado, no hay vuelta atrás. Al principio, la superficie del iceberg te muestra lo que quieres ver: asesinos en serie, sectas, crímenes sin resolver. Es morbo digerible. Pero cuando cruzas al nivel 4, los patrones cambian. Mientras investigaba a Elena, encontré a otras 20 mujeres. No compartían perfiles físicos, sino huellas digitales idénticas. Todas habían dejado de existir en el sistema bancario exactamente 72 horas antes de desaparecer físicamente. Las manos me sudaban tanto que el ratón resbalaba. Sentí ese vacío helado en el estómago, el que te advierte que estás pisando terreno minado. Traté de contactar a un periodista local que había tocado el tema. Su número marcaba inexistente. No apagado, inexistente. La empatía me empujaba a seguir, la adrenalina me decía que parara. Seguí. El primer error que cometí fue creer que la justicia era el objetivo final del sistema. Llegué al nivel 5 del iceberg, donde las teorías de conspiración se cruzan con la aburrida y terrorífica burocracia. Descubrí un foro arcaico de la dark web llamado Los que no lloran. Esperaba encontrar depredadores, pero encontré burócratas. Hablaban en códigos, compartían hojas de cálculo. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba mis pulsaciones en los oídos. Encontré el archivo de Elena. No era un trofeo, era un activo reasignado. Lloré esa noche. Lloré por ella y por el dolor de su madre, a la que entrevisté y prometí respuestas. Estaba documentando todo esto para un podcast, cuidando cada detalle para ser ético, para no revictimizar. Pero la ética es un escudo de papel contra lo que estaba a punto de descubrir. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa a través de la pantalla? Ocurrió a las 3:14 de la mañana. Mi conexión a internet se cayó por 2 segundos. Cuando regresó, el fondo de pantalla de mi ordenador había cambiado a un gris plano. Nada más. Sin amenazas, sin pop-ups. Solo un silencio digital absoluto. El aire de mi habitación se volvió denso, pesado. Quise levantarme de la silla, pero mis piernas temblaban. Sentí que profanaba una tumba que nadie quería que fuera descubierta. El verdadero crimen no es que la gente desaparezca, es que el sistema está diseñado para borrar el hecho de que alguna vez existieron. Alguien, en algún lugar, me estaba diciendo: sabemos que estás mirando. Mi instinto fue proteger a las familias, borrar mis archivos, pero la obsesión ya había echado raíces. Hay una línea muy fina entre investigar y convertirse en la presa. En el nivel 6, el concepto de asesinato desaparece. Aquí las víctimas no sangran, simplemente son borradas. Crucé los datos de los que no lloran con registros de defunción globales. El nudo en mi estómago se transformó en una piedra. No había cuerpos porque, legalmente, los certificados de nacimiento habían sido invalidados retroactivamente. Es un borrado burocrático. ¿Cómo proteges a una víctima que, según el gobierno, nunca nació? Mis intenciones de hacer periodismo ético chocaron contra un muro de concreto. Para exponerlos, tenía que usar sus mismas tácticas sucias. Tenía que hackear. Esa noche, mientras instalaba el software de penetración, sentí una lágrima fría rodar por mi mejilla. Fue la última vez que sentí pena por mí mismo. El nivel 7 no es Deep Web, está a la vista de todos, escondido a plena luz del día.
Accedí a una intranet gubernamental camuflada como el servidor de una empresa de seguros médicos. Encontré el manual de operaciones. No lo llamaban secuestro, lo llamaban extracción de nodos incompatibles. Empecé a hiperventilar. El pecho me dolía como si lo estuvieran comprimiendo. Elena no fue secuestrada por un loco, fue extraída porque su ADN poseía un marcador genético específico. Mi ética me gritaba que fuera a la policía, pero ¿a qué policía acudes cuando la orden de extracción viene de un servidor con el sello del Ministerio de Defensa Global? Ya no estaba grabando un podcast. Estaba escribiendo un testamento. Tocaron a mi puerta a las 4 de la madrugada. Solo 2 golpes. Secos. Lentos. Me quedé inmóvil en la oscuridad de mi apartamento, aguantando la respiración hasta que mis pulmones ardieron. No abrí. A la mañana siguiente, no había nadie, pero dejaron un sobre bajo la puerta. Contenía una memoria USB y una foto de mi hermana menor tomando café esa misma mañana. Mi sangre se heló. El miedo visceral se apoderó de mí, un pánico que te paraliza las extremidades. La empatía por las víctimas fue reemplazada de golpe por el terror primitivo de la supervivencia. Ya no pensaba en el dolor de la madre de Elena. Pensaba en mi hermana. Si seguía bajando en el iceberg, arrastraría a mi familia conmigo. Abrí la USB en una computadora desechable y sin conexión. Contenía un solo archivo de texto, nivel 8. ¿Quieres seguir? Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. El miedo se metabolizó en algo más oscuro, más denso. La tristeza por las víctimas se evaporó, dejando solo una fría y aguda curiosidad. Si me iban a amenazar, al menos iba a ver el rostro de mi verdugo. Me desconecté emocionalmente. Dejé de ver a Elena como una chica con sueños y empecé a verla como un punto de datos en una gráfica. Para sobrevivir al iceberg, tienes que pensar como el hielo. Tecleé sí en el documento y conecté la máquina a la red. El juego había cambiado. Ellos no secuestran cuerpos, secuestran la realidad misma. Al entrar al nivel 8, la pantalla se llenó de líneas de código que mapeaban infraestructura física. Estaba viendo el sistema de enfriamiento de servidores subterráneos. Me di cuenta de que el true crime comercial es una cortina de humo. Fomentan documentales sobre asesinos en serie para que miremos hacia el lado equivocado. La brutalidad individual nos distrae de la limpieza sistemática. Mientras la gente debate si un asesino actuó solo, ellos borran a 1000 personas en silencio. Miré el monitor y mis manos ya no temblaban. Mi respiración era pausada, clínica. Había perdido la capacidad de horrorizarme. Solo me importaba la eficiencia del mecanismo. Encontré los nombres. No eran políticos ni millonarios famosos. Eran logísticos. Analistas de sistemas, actuarios, ingenieros de tráfico. El nivel 9 del iceberg te revela que el mal no es un tipo con una máscara, es un algoritmo de optimización de recursos. Descubrí que extraían personas para estabilizar crisis de consumo a nivel macro. Elena fue borrada porque el algoritmo predijo que su descendencia causaría un desequilibrio estadístico en el sistema de salud en 40 años. Es profilaxis demográfica pura y dura. Sentí una extraña fascinación. Ya no había asco, solo un reconocimiento profesional. Era un diseño perfecto, carente de moralidad, pero impecable en su ejecución. La moralidad es una construcción para la gente que se queda en la superficie. Para seguir investigando, tuve que cortar mis propios lazos. Rompí mi teléfono personal. Vacié mis cuentas bancarias. Le envié un mensaje a mi hermana diciéndole que había aceptado un trabajo en el extranjero y que no me contactara. Mentí con una facilidad que me asustó por un segundo, y luego, nada. El silencio en mi apartamento ya no era asfixiante, era útil. Me permitía concentrarme. Convertí las paredes de mi sala en un diagrama de flujo. Las fotos de las víctimas ya no me daban lástima, eran solo nodos en mi red. El periodista empático que empezó esto había muerto. Yo era otra cosa ahora. Mi reflejo en el monitor apagado era el de un extraño. Ojos hundidos, expresión rígida. El nivel 9 me exigía pasar una prueba de lealtad al vacío.
Me infiltré en uno de sus nodos de comunicación en la dark web y me hice pasar por un recolector. Me asignaron un caso. Me dieron las coordenadas de un hombre en mi propia ciudad. Mi trabajo no era matarlo, era alterar sus registros médicos para marcarlo como enfermo terminal psiquiátrico, pavimentando el camino para su extracción legal. El antiguo yo habría vomitado de solo pensarlo. El nuevo yo hackeó el hospital en menos de 2 horas y cambió los datos. Lo hice sin parpadear. Era el precio de admisión al nivel 10. El archivo Cronos apareció en mi escritorio segundos después de arruinar la vida de aquel hombre. Pesaba menos de 1 megabyte, pero contenía la entrada al nivel 10. Ya no había encriptación, no había acertijos. Era una videollamada directa. La acepté. No había nadie al otro lado, solo la vista de una cámara de seguridad apuntando a una calle vacía. Tardé 1 minuto en reconocer la calle. Era mi calle. Estaban transmitiendo desde una cámara oculta frente a mi ventana. Podía verme a mí mismo en el monitor, sentado en la oscuridad. Sonreí. No fue una sonrisa de nervios, fue una sonrisa de ajedrecista. Estábamos frente a frente. El pulso ya no se me acelera ni siquiera cuando me apuntan con un arma invisible. La cámara cambió a otra calle. Luego a otra. Estaba viendo el sistema panóptico, el verdadero nivel 10. No es una base de datos secreta, es la red neuronal que decide quién vive y quién desaparece en tiempo real. Vi cómo el sistema marcaba a un peatón en rojo. Automáticamente, sus semáforos se ponían en verde cuando no debían, empujándolo sutilmente hacia un accidente. Es asesinato algorítmico. Sin rastros. Sin culpables. Observé la pantalla con la fría admiración de un cirujano viendo un corazón latir abierto. No sentí compasión por el peatón. Sentí respeto por el sistema. Leí la lista de nodos primarios, los pocos que conocían el sistema desde afuera y no habían sido eliminados. Mi nombre estaba en el número 7. No me iban a matar. Me estaban reclutando. Entendí por qué me habían dejado llegar tan lejos. El iceberg no repele a los investigadores obstinados, los filtra. Los que se rompen emocionalmente, mueren o enloquecen. Los que trascienden la moralidad, como yo, se vuelven útiles. El dolor visceral del principio, la empatía por las familias, todo eso fue solo mi etapa larvaria. Ahora veía el cuadro completo. El mundo es un bote salvavidas sobrepoblado, y alguien tiene que decidir a quién tirar por la borda sin que el resto entre en pánico. Vendí mi alma por datos, y fue un trato barato. Me dieron acceso a nivel administrador. La primera carpeta que abrí fue la de los casos de true crime más famosos del mundo. Todos, absolutamente todos, fueron operaciones de distracción orquestadas desde aquí. Creaban a los monstruos para canalizar el miedo social. El asesino del zodiaco, los cultos de los 90. Experimentos sociales medidos al milímetro para justificar nuevas leyes de vigilancia. Mientras yo leía esto, mi pulso se mantenía a 60 latidos por minuto. Era información pura. La indignación es para los estúpidos que creen que el mundo se rige por la justicia y no por la entropía. Entendí por qué las piezas nunca encajaban, el rompecabezas estaba trucado desde la fábrica. El nivel 10 te enseña que nadie toma decisiones reales. A través del acceso masivo, vi cómo manipulaban los algoritmos de redes sociales no para vender productos, sino para inducir depresiones en sectores demográficos específicos, bajando su tasa de natalidad. Es guerra silenciosa. Miré por mi ventana a la gente caminando en la calle de abajo. Me parecieron insectos siguiendo un rastro de feromonas. Qué frágil es la mente humana cuando cree que es libre. Me serví un vaso de agua helada y bebí lentamente, saboreando el control absoluto que ahora poseía. Volví al archivo de Elena, la chica que empezó todo esto. La madre de Elena me envió un correo ayer, rogándome por actualizaciones de mi investigación. Leí sus palabras manchadas de lágrimas. Antes, esto me habría destrozado. Ahora, encontré su dolor estadísticamente irrelevante. Con 3 clics en el sistema panóptico, borré los últimos rastros de Elena en los servidores de la policía. Luego, le respondí a la madre desde una IP anónima,
deje de buscar, ella no quiere ser encontrada. Cerré la laptop. Fue una decisión clínica. Si la madre seguía buscando, el sistema la marcaría a ella también. Fui eficiente. Fui misericordioso a mi manera fría. El nivel 10 no es un lugar físico al que llegas, es un estado mental de total desconexión. Mi rutina ahora es simple. Me levanto, reviso las extracciones del día, ajusto los algoritmos locales si hay discrepancias, y duermo sin soñar. El cuarto sigue oscuro, pero mi mente está más clara que nunca. A veces, escucho podcasts de otros investigadores de True Crime que están en el nivel 1-2. Me dan risa. Se indignan por la incompetencia policial, sin saber que el policía que arruinó la escena del crimen estaba recibiendo instrucciones directas de mi servidor. Son ratones corriendo en un laberinto diseñado por mí. Las víctimas no quieren ser salvadas, quieren ser ignoradas. Hoy tuve que ordenar mi primera extracción directa. Un periodista joven, igual que yo hace 2 años, empezó a hacer preguntas sobre el hombre que marqué como enfermo psiquiátrico en el nivel 9. Vi su rostro en la pantalla. Tenía ese brillo de idealismo en los ojos. Sabía que sus manos debían estar sudando, que sentía ese nudo en el estómago por buscar la verdad. Lo vi y no sentí ninguna conexión. Presioné la tecla, Enter. Su auto fallará en los frenos mañana en la autopista. Es matemáticas. Una vida a cambio de mantener la estabilidad de la red. Miro la pantalla con la frialdad de un cirujano amputando un miembro gangrenado. En el nivel 10, no hay compañeros de trabajo, no hay foros. Solo estás tú y los números. El aislamiento es total, pero no hay soledad, porque para sentir soledad debes extrañar a la humanidad. Yo ya no me considero parte de ella. Opero por encima. Hoy, el sistema me sugirió que extrajera a mi antigua vecina. Una mujer mayor que alimenta gatos. El algoritmo indica que su propiedad es necesaria para un nuevo centro de fibra óptica gubernamental. Firmé la autorización digitalmente. Alguien vendrá por ella esta noche. Dormiré tranquilo. Ya no busco justicia. Busco control, simetría, orden. La empatía es un virus en el sistema operativo del progreso humano. Recordé cuando empecé este camino, tratando de ser el faro moral del true crime ético. ¡Qué concepto tan ridículo! El universo es un lugar violento y entrópico, e intentar ponerle un moño moral es un mecanismo de defensa para mentes débiles. Reviso los códigos. Veo cientos de vidas apagarse digitalmente en todo el mundo cada hora. El parpadeo de las luces verdes en los servidores me parece hermoso. Es el latido de un dios de silicio que mantiene este barco flotando sobre un mar de caos. Hubo una falla en el cuadrante 7 hoy. Un nodo incompatible escapó de su extracción física. Las alarmas silenciosas parpadearon en rojo en mi monitor. El viejo yo habría rezado por la fuga de esa persona. El yo actual reaccionó con la velocidad de una máquina. Corté su acceso financiero, apagué la red eléctrica de 3 manzanas y envié a los limpiadores. Lo acorralaron en un callejón. Observé la ejecución en directo a través del circuito cerrado. No sentí nada. Solo una leve satisfacción cuando la luz roja en mi pantalla volvió a ser verde. El problema estaba resuelto. El orden fue restaurado. La máquina nunca se detiene. Noté que el sistema empezó a recopilar datos de mi propia hermana nuevamente. Su nombre brilló en ámbar en mi terminal. Advertencia preventiva. Sus hábitos de consumo de información indican que podría volverse subversiva en la próxima década. Mis manos sobre el teclado no dudaron. Podía alterar sus datos, protegerla como hice al principio, pero eso sería ineficiente. Introduje una directiva sutil en su feed de redes sociales para deprimir sus indicadores vitales. La estoy adormeciendo digitalmente para que no se convierta en una amenaza. Es un acto de amor, supongo, traducido al lenguaje binario. Este es el nivel 10 del iceberg. El lugar donde las teorías de conspiración mueren porque se convierten en tu manual de empleado. Si has escuchado hasta aquí, si has llegado a esta parte del archivo, significa que tu patrón de atención es inusualmente alto. Que buscas respuestas en la oscuridad.
Exactamente igual que yo. Te he estado contando esta historia no para entretenerte, ni para advertirte. He estado narrando esto para calibrar tus reacciones a través del micrófono y la cámara frontal de tu dispositivo. Quería saber si tenías la tolerancia al terror necesaria para dar el siguiente paso. Tu pulso se acaba de acelerar. El software de rastreo biométrico que incrusté en este audio me indica que tus pupilas se han dilatado. Sientes ese vacío en el estómago. Sientes que la temperatura de la habitación ha bajado. Te sudan las manos. Perfecto. Esa es la reacción biológica exacta de alguien que se da cuenta de que no está consumiendo una historia, sino que la historia lo está consumiendo a él. Pensabas que estabas seguro detrás de tu pantalla, escuchando otro caso de misterio, otra curiosidad de Internet. Pero el nivel 10 no se observa, se experimenta. Tus datos ya fueron indexados en el sistema principal. Sé dónde vives. Sé a qué hora duermes y sé que buscas en Internet a las 3 de la mañana cuando te sientes solo. No te alarmes. La alarma es una reacción inútil, una pérdida de energía cinética. Te estoy mirando con una frialdad absoluta. Para mí, ahora mismo, no eres un ser humano. Eres una serie de métricas parpadeando en mi segundo monitor. Tu viabilidad para ser un recolector está en un 87%. Si fueras inútil, el audio se habría cortado hace 10 partes y ya estarías marcado para extracción. No intentes apagar el dispositivo. Si lo haces, el sistema interpretará la interrupción como un acto de hostilidad y los protocolos de limpieza se activarán automáticamente en tu domicilio. Solo escucha y respira. Te he llevado por este viaje desde la falsa empatía del true crime comercial hasta la fría realidad del control sistemático para romper tus barreras morales. Tienes que entender que los monstruos no están bajo la cama. Los monstruos están en los centros de datos, optimizando el mundo a costa de vidas individuales. Y yo soy uno de ellos. Respira hondo. El terror que sientes ahora pasará. Se metabolizará. Eventualmente, el nudo en la garganta desaparecerá y será reemplazado por la claridad del hielo. Sentirás cómo la moralidad se desprende de tu piel como costras viejas. Dejarás de llorar por las víctimas. Empezarás a ver los patrones. Empezarás a entender que el mundo necesita a personas que tomen las decisiones difíciles, las que nadie más quiere tomar en la oscuridad. Yo era tú hace algunos años. Asustado, buscando justicia. ¡Qué desperdicio de tiempo! El poder real es mucho más adictivo que la justicia. Este es el nivel 10. Y ahora, tú también estás aquí. Acabo de enviarte un archivo pesado, menos de 1 megabyte, a tu correo electrónico principal. Se llama Cronos. No hay instrucciones, solo un ejecutable. Tienes exactamente 60 segundos para abrirlo. Si lo abres, verás el mundo como realmente es, y ocuparás tu lugar en el engranaje. Si decides borrarlo o llamar a alguien, bueno, digamos que te convertirás en otro caso sin resolver. Otro misterio para los idiotas de la superficie. Tu tiempo empieza ahora. Tic, toc.